Tlatelolco pues es una piedra de toque. De hecho, mucha gente cuando rememora el movimiento estudiantil, lo primero que les viene a la mente es el 2 de octubre. Hola de nuevo a Dosis de Cultura Pop. El día de hoy estamos como siempre Sandra, Manuel y yo, y les vamos a hablar de algo que nos compete mucho y nos interesa mucho, pero casi no tratamos el tema porque algunos de nuestros compañeros ya lo hacen en otros videos. Vamos a hablar del 2 de octubre, particularmente cómo ciertos lugares o ciertos objetos han ido cambiando de significado a lo largo de la historia, todas estas cosas que estuvieron alrededor de este momento histórico. Vamos a empezar con ejemplos que pues deberíamos conocer bien porque el nombre de nuestro centro se debe a eso y es Tlatelolco. Tlatelolco ha cambiado a lo largo de la historia un montón el significado del espacio en sí mismo. En la época prehispánica, pues era un lugar en donde la gente se juntaba a hacer trueques, a comprar cosas, era un mercado súper importante. Posteriormente también fue uno de los lugares, de los últimos lugares que resistieron la conquista española. Y pues ya durante la conquista se convirtió en un centro importante porque en el Colegio de la Santa Cruz, que se encontraba ahí, se crearon algunos de los códices más famosos que conocemos porque los monjes que vivían ahí investigaron mucho sobre la cultura indígena. Y ya en épocas más modernas, que no son tan modernas, que son los 60, se creó lo que ya conocemos y lo que podemos ver, que es la unidad habitacional, las unidades habitacionales que están ahí. Y pues nada, en su momento fue como un boom, fue súper impresionante lo que era, estaba construido para que pues no necesitaras ir a ningún otro lado, todo te quedara cerca, muy bien hecho, y a partir de 68 vuelve a cambiar el significado de este espacio, se convierte en un lugar en donde sucedió una masacre estudiantil, que pues es algo que muchos todavía pueden recordar o que algunos, o sea, se sigue enseñando en las escuelas, entonces pues no será fácil de olvidar. Particularmente con nuestro centro cultural, que es ese bello edificio que se veía de rosita en las noches, también ha cambiado a lo largo de la historia. En un principio era la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el movimiento estudiantil, posteriormente durante el 85 el edificio se dañó gravemente y la secretaría se mudó para otro lado y pues hasta el 2008-2007 se le otorga a la UNAM este edificio, es restaurado para que ya pueda volver a ser habitable, o sea, bueno, no habitable, sí es habitable, bueno, para que pueda, como sea, para que se pueda utilizar de nuevo como lo conocemos. Y a partir de ese momento es un espacio en donde la memoria se conserva del movimiento del 68 y donde se busca que no se olvide todo este evento. E incluso en 2018 vuelve a cambiar el memorial que conocen algunas personas, que por lo menos yo conocí al principio, y entonces este espacio ha ido cambiando. Si no han ido, si la pandemia nos permite, pues vayan. Y nos lo permitió. A partir de este viernes 1 de octubre, el CCUT abre sus puertas de viernes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Toma eso, pandemia. Y pues ya. Entonces, esos son algunos ejemplos, pero Manuel y Sandra saben más ejemplos y un poco más modernos algunos, entonces vamos con ustedes, compañeros. Pues el ejemplo que yo les voy a hablar está entre más moderno y un poquito más antiguo de lo que es como el CCU, porque pues está situado en la década de los 90. Antes cabe decir que, como bien lo dices, la memoria es algo que cambia y conforme va cambiando va cambiando sus significaciones, y estas también tienen que ver con el contexto y con los intereses políticos o los intereses sociales que tiene pues una colectividad. Ahora, también la memoria tiene ciertos puntos fijos donde se va a colocar y vamos a decirlo, rememorar más. En el caso del movimiento estudiantil, pues es Tlatelolco. Tlatelolco, pues es una piedra de toque. De hecho, mucha gente cuando rememora el movimiento estudiantil, lo primero que les viene a la mente es el 2 de octubre. Pero vamos a hablar del primer labor de crear un espacio de memoria, que es la estela de Tlatelolco, que actualmente está ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Cabe decir que en un primer instancia no iba a ser una estela, porque en 1988 se reunió un comité de personas pues relacionadas con los partidos políticos de izquierda, más asociados con el PRD, y activistas sociales muy importantes como son Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra de Piedra
y Eberto Castillo para crear este espacio de rememoración. Se lo van a encargar a Carlos Fink para que cree esta obra arquitectónica, que va a pensar algo así como bien posmo, bien locochón, que la verdad suena muy chido, pero pues por algo no lo pudo hacer. Que lo que quiso hacer era una grieta en la Plaza de las Tres Culturas, donde tú pudieras ingresar con una rampa y a las 5 de la tarde la luz del sol iba a reflejar por esa grieta y ibas a observar los nombres iluminados de los caídos. No se pudo hacer por el dinero, básicamente, porque costaba mucho, aproximadamente como 20 millones. Ahora, ¿Qué? después, sí, o sea, sí, un poquito, una salida al Oxxo. Y después, en el 92-93 se le encarga a Salvador Pizarro otra obra que va a ser la actual estela, que cabe decir que el contexto en el que está, que es este contexto en el que se está logrando la transición en el Distrito Federal, de que sea un gobierno pues ya elegido democráticamente, que va a ser el PRD, etcétera. Y pues se crea esta estela y ahí en esta le van a poner los nombres de los asesinados que se tenía realmente constancia, ¿no? O sea que teníamos un registro y todo que fueron asesinados. Eran 20. Y se va a colocar el poema de Rosario Castellanos, Memoria de Tlatelolco, junto con las palomas de la gráfica popular, para recordarlo. Se va a elegir la forma de estela porque según dialogaba con las ruinas tlatelolcas. ¿Por qué? Porque mayas y mexicas, 100% relación, ¿no? Pero se quedó y se volvió un lugar de reunión de los activistas sociales del 68. Ahí van a llegar para contar sus historias y narrar lo que pasó en ese momento hasta que se construye el centro cultural y va a convertirse en otro espacio para albergar y de socialización para que no olvidemos esta injusticia pues política que se pasó en ese momento. Pero Sandra nos va a hablar de algo más actual que tiene que ver igual con el 68. Bueno, pues antes de comenzar mi charla me gustaría recalcar una cosa que ya han comentado mis compañeros. La memoria es algo que va cambiando constantemente y esto va a cambiar dependiendo del contexto, de los intereses políticos de algunas personas o de nosotros mismos. En el 2018, cuando se cumplieron 50 años del 2 de octubre, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera decidió retirar las placas que decían que Gustavo Díaz Ordaz había construido el metro de la Ciudad de México en 1969. Mucha gente se puso del lado de sí, es un asesino, no merece una placa, y por otro lado teníamos a la gente de no, pero es la historia del metro, ¿no? Y ambos tienen razón, ¿no? Pero hay que recordar una cosa, sí, Gustavo Díaz Ordaz fue un asesino, pero también tuvo la suerte de ser presidente cuando había dinero y se construyó un metro, ¿no? Recordando esto, hay que tener muy en claro que no les vamos a decir nosotros de qué lado se tienen que poner, ustedes lo sabrán en sus casitas, en la comodidad de su bella casa. Pero también en el 2018 se va a instalar un antimonumento en el Zócalo que la verdad es muy chiquito y está en una esquina. Es para recordar lo que pasó y no lo olvidemos, aunque porque es muy chiquito a veces lo olvidamos. También el CCU va a sufrir varios cambios en el 2018 porque va a cambiar su memorial, que ahora son dos en el mismo paquete. Tenemos el memorial del 2 de octubre y el memorial de movimientos sociales. Y en el lobby va a colocar un poco de cemento y invitó a varios sobrevivientes o familiares de personajes del 68 y pusieron sus huellitas para que no olvidemos lo que pasó ahí. Lo importante de esto es que, más bien, lo importante de los memoriales, como el CCU, es que nos invitan a reflexionar el por qué sucedieron las cosas y por qué no debemos de olvidarlas. No está un poco corta la idea de decir olvidemos para que ya, como si nunca hubiera pasado. ¿Por qué no? Porque es muy probable que vuelva a pasar si no lo tenemos en la mente. Países como Alemania tienen esta cultura de recordar siempre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial para evitar que vuelva a pasar. También países como en Sudamérica, como Argentina, tienen memoriales donde recuerdan a las víctimas de las dictaduras y hablan siempre del tema. Nosotros nos quedamos un poco cortos porque apenas en el 2000
8 empezamos a hablar sobre el 2 de octubre sin tabús. Y pues bueno, eso es gracias al CCUT, que lo amamos. Pero bueno, ustedes ya sabrán en su casa qué reflexión tienen. Pero recuerden esto, la memoria siempre cambia, porque somos humanos, siempre cambiamos de opinión. Sí, claro, ya sea por razones políticas, incluso por desastres naturales, nuestra memoria o nuestros recuerdos sobre una cosa o un lugar pues van a cambiar. Pero bueno, sí, esa es su tarea, ya que pues 2 de octubre, no lo voy a decir, ustedes ya saben que sigue. Y pues nada, entonces analicen todo esto, piensen, díganos sus opiniones, si están de acuerdo, si ustedes creen que deberían quitarse todos esos monumentos, ponerse nuevos, o qué deberíamos hacer, o qué harían ustedes si tuvieran el poder. Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy, nos vemos en la siguiente dosis, hasta luego. Bye. Bye.